No todo lo que sube el nivel de glucosa es la comida, y esto es notorio en aquellas personas que hacen ayuno intermitente, que dejan de comer por cierto tiempo, pero que aún sin comer tu azúcar sube ligeramente. Aunque esto es normal dentro de ciertos rangos, si ese ayuno te está subiendo el azúcar demasiado, es indicativo de otro problema de fondo que no has identificado y que en este episodio vamos a hablar, porque tu cuerpo tiene formas de producir azúcar aunque no estés comiendo. Esto, insisto, es un mecanismo normal, pero que a veces hay algo más que hace que ese azúcar se dispare. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, y en esta ocasión vamos a hablar sobre por qué a veces este ayuno intermitente aparentemente hace que te suba ese nivel de glucosa. Y aquí la pregunta obligada: ¿acaso el ayuno intermitente sube tu nivel de glucosa? No debería. Durante el ayuno intermitente se deberían de activar mecanismos que te ayuden a mantener tu glucosa estable, más no que lo suba exageradamente. Si este ayuno está haciendo esto, te está subiendo el azúcar demasiado, puede ser falta de tiempo, es decir, estás muy descontrolado, tu azúcar está muy arriba, estás utilizando mucho medicamento o gran cantidad de insulina, y al primer ayuno, segundo ayuno, lógicamente esto no te va a resolver todo el problema. Hay que darle tiempo a este ayuno intermitente para que empiece a activar la autofagia y comiences a eliminar el exceso de azúcar de tu cuerpo. Por tiempo estamos hablando, dale 1 mes, 2 meses, 3 meses al ayuno intermitente para que el efecto se esté acumulando en tu organismo y puedas ver cómo tu azúcar empieza a bajar. O sea que el ayuno intermitente puede darte la falsa ilusión de que te está subiendo el azúcar, pero en realidad es el mismo exceso que ya tienes en tu cuerpo lo que te está subiendo ese azúcar, y no una complicación propiamente del ayuno intermitente. La otra situación es que durante el ayuno hay mecanismos que el cuerpo tiene para mantener el azúcar normal, pero también hay otros mecanismos para evitar que esto de acá no suba exageradamente, y esto es la insulina y la resistencia a la insulina. Si tu cuerpo no está produciendo la cantidad de insulina que tu cuerpo necesita, entonces ese azúcar sí te va a subir por el ayuno, pero esto es anormal. O bien que tengas resistencia. Resistencia va a hacer que el azúcar que se produce durante el ayuno se quede estancada en la sangre, porque no puede entrar a las células, y como está estancada en la sangre, pues comienza a acumularse y da la falsa ilusión de que el ayuno te está subiendo el azúcar. Pero volvemos al punto: si el ayuno te está subiendo el azúcar es porque hay algo de fondo que no te está ayudando a controlar ese nivel de azúcar. Los mecanismos mediante los cuales el cuerpo produce azúcar cuando no estamos comiendo principalmente se deben al hígado, que realiza la glucogenólisis y gluconeogénesis, que son procesos a partir de los cuales el hígado produce azúcar literalmente a partir de tus reservas o de ciertas moléculas, para que durante el ayuno no corramos riesgo de que se nos baje en exceso ese nivel de azúcar. Sin embargo, si estos mecanismos están extremadamente activos o se están activando cuando no deberían, ¿qué lo activa? 2 hormonas principalmente, el glucagón y la adrenalina. Si tú estás teniendo exceso de estas hormonas y también el cortisol, entonces estás entrando a un estado o estás de hipercatabolismo. Hipercatabolismo en el cual se está produciendo en exceso ese nivel de azúcar, quizá por algún desencadenante que no deberías tener, y que eso te esté subiendo el nivel de azúcar, pero que no es culpa del ayuno intermitente. El ayuno intermitente, a lo mejor estás notando que te sube el ayuno, pero en realidad no es el ayuno, sino algo más de fondo que no te deja controlar ese nivel de glucosa. Lo que sí puede suceder es que durante el ayuno intermitente tu azúcar suba ligeramente un poco, por decir de 85 a 98 a 105 por ejemplo, o si tienes 150 de azúcar, a lo mejor durante el ayuno va a subir a 170, 180, sobre todo en los primeros ayunos. Pero entre más tiempo le des, seas más constante con estos ayunos intermitentes, si tu páncreas funciona bien y si tu resistencia va cediendo y no estás en un estado hipercatabólico, ese azúcar va a descender. Si estás pensando que el ayuno intermitente te va a bajar el azúcar que tienes ahorita, por ejemplo, en 300, vas a hacer ayuno para que ese 300 te baje a 150
No es exactamente así como funciona el ayuno intermitente, sino en términos de largo plazo. El ayuno intermitente te va a ayudar a revertir esa diabetes a largo plazo. De manera inmediata puede que no veas el efecto, incluso puede que veas que suba tantito. Por eso los medicamentos, las personas que toman medicamento, hay que suspenderlo de forma gradual, y a veces es conveniente esperar. ¿Sabes qué? El medicamento, la insulina, ahorita no lo suspendas, no lo dejes, dale 2 semanas, dale 3 semanas a que empiece el efecto en tu cuerpo, y cuando eso suceda, tu azúcar va a empezar a descender y vas a empezar a bajar medicamento. Entonces, en resumen, ¿por qué el ayuno te podría estar subiendo ese nivel de azúcar? Número 1, falta de tiempo. Tienes muy poquitos ayunos. Número 2, estás muy descontrolado y estás estableciendo una meta que no es real. El ayuno intermitente no te va a revertir y no te va a controlar el azúcar a la perfección al primer ayuno, al segundo ayuno y a lo mejor ni siquiera al tercer ayuno. Le tienes que dar más tiempo, más días y más constancia a este proceso. La tercera razón es porque tu páncreas no está produciendo la insulina que necesitas, y esto lo puedes medir a través de un péptido C. Y la cuarta razón es que tengas un exceso de azúcar en tu cuerpo. Si ya tienes un exceso de azúcar en tu cuerpo y además el ayuno hace que produzcas tantito más, no le eches la culpa al ayuno, en realidad ya tienes un exceso, y es esto lo que te tienes que enfocar en resolver. Y también me parece muy importante descartar que no tengas un estado de hipercatabolismo, es decir, cuando las hormonas están activas de manera anormal o de manera excesiva, adrenalina, glucagón, cortisol, por estímulos que a lo mejor no deberías tener, por otras causas de fondo, y que sea este desequilibrio que te esté produciendo azúcar en exceso y que no te deja llegar a la meta, que es mantener tu azúcar estable y la menor cantidad de picos de glucosa posible, y revertir, o sea, ir quitando medicamento, quitando insulina, pero sin que tu azúcar se dispare. Entonces no lo olvides, no todo lo que sube el nivel de glucosa es la comida. Si tú no estás comiendo, estás haciendo ayuno y aún así te sube el azúcar, ¿por qué? Estas son algunas de las razones que te acabo de compartir de por qué tu azúcar puede estar subiendo cuando estés haciendo el ayuno intermitente, y no son normales. Hay que investigar la causa, hay que identificar exactamente qué está pasando, y a veces no es una sola de estas, puede que tengas una combinación de varias que sería muy importante identificar, porque también hay gente que hace el ayuno intermitente cuando en realidad no les está ayudando el ayuno intermitente, porque su problema no es ese. El ayuno intermitente te va a ayudar si te falta ayuno, pero si no te falta ayuno, entonces no te va a ayudar.